Buenos días a todos. ¿Están contentos de poder estar juntos, adorando, aprendiendo juntos? Es una bendición, ¿no? Bueno, para mí ha sido una gran bendición solo de poder convivir con todos ustedes. Algunos, bueno, muchos no conozco, otras personas sí, y qué sorpresa al llegar de ver personas de diferentes países y donde he tenido el privilegio de visitar los centros de ustedes y siempre, como yo digo, como visitante de retos, siempre salgo aprendiendo de ustedes. Es una bendición estar entre ustedes y deseo que el Señor nos hable por su palabra. ¿Estamos listos para recibir la palabra? Bueno, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor pueda obrar y hablar nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra que es poderosa. Tu palabra, Señor, tiene poder. Tu palabra nos transforma, nos alimenta, nos alienta, nos edifica, nos limpia. Te pedimos, Señor, que tu palabra haga estas cosas y más en nuestras vidas. Señor, por favor, danos entendimiento. Señor, porque todo viene de ti. Danos entendimiento. Señor, abre nuestros corazones, que la semilla de la palabra caiga en buena tierra en nuestros corazones. Señor, ayúdame por tu gracia de poder predicar con claridad, con poder, que la gente pueda entender y recibir riquezas de ti, tesoros, Señor. Abre nuestros ojos para ver cosas maravillosas en tu ley esta mañana. Por favor, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 de Crónicas, capítulo 26. Quisiera compartir acerca de un personaje en la palabra de Dios que, como vemos muchas cosas buenas en su vida, pero como sabemos que nada es perfecto, y él tuvo un buen comienzo, pero nosotros vemos en el final de su vida no era tan bueno su final. Pero como nosotros hemos estado escuchando mucha palabra acerca de correr la carrera y llegar a la línea final. ¿Cuántos quieren llegar a la línea final? Sí, todos nosotros. Bueno, espero, ¿no? Y este hombre, nosotros vamos a ver características de él. Y como él estaba corriendo bien, pero lamentablemente nosotros vamos a ver por el final del mensaje que se estrelló, ¿no? En su vida espiritual. Entonces es una advertencia para todos nosotros, aunque podamos tener quizás un buen comienzo, aunque podamos decir Dios está conmigo, pero nada es exento de lo que puede pasar si nosotros no estamos cuidando nuestros corazones. La Biblia dice, ten cuidado de ti mismo, ¿no? Nosotros debemos tener cuidado de actitudes que no agradan a Dios, de tener cuidado que nuestros corazones no se llenen de altivez, de cosas que simplemente no deben estar como cristianos, que nosotros siempre estemos con la actitud de transfórmame, límpiame. No importa cuántos años estemos en este camino, siempre necesitamos el toque, la limpieza de Dios. Amén. Bueno, vamos a comenzar en 2 de Crónicas, capítulo 26, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendió en visiones de Dios
en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnía y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Jurbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Si usted termina ahí, usted dice, tremendo. Fue un hombre que buscaba a Dios, fue usado por Dios. Pero nosotros tenemos que tener persistencia, llegar a la línea final. En un maratón muchas personas pueden iniciar, muchos pueden comenzar, pero no todos terminan. La gente va saliendo. Algunos se cansan, algunos no aguantan. Yo en hablar con varios de los pastores aquí de Reto, y yo suelo preguntarles, ¿qué año entraste? Y ellos me dicen, hace muchos años, hace 20 años, hace quizás más tiempo. Y todos ellos me cuentan, me dicen, los que entraron conmigo, muchos ya no están, muchos se han apartado, algunos se han ido. Y bueno, eso es bueno de irse con Dios, ¿no? Pero los que se apartaron, y entonces eso es una enseñanza para nosotros, que podamos perseverar hasta el fin. Acuérdense, Jesucristo dice, sé fiel hasta la muerte, hasta tu último respiro, que seamos fieles a Jesucristo. Amén, iglesia. Entonces vamos a ver la vida de rey Uzías, que una definición que encontré de su nombre es, mi fuerza es Jehová. Nosotros como cristianos, nosotros debemos siempre buscar nuestra fuerza en Dios. Dios es nuestra fuerza. Y aprender de no hacer las cosas en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Dios. Vea lo que dice en Salmo 84, verso 5, que habla acerca de esto. Salmo 84, 5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Cuántos quieren tener sus fuerzas en Dios aquí? Y David dijo en Salmo 18, verso 2, él dijo que el Señor era su fuerza. Dice en verso 2, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Nosotros no impresionamos a Dios con nuestras fuerzas humanas, pero Dios quiere que nosotros dependamos de Él, como dice en Salmo 147, verso 10. Salmo 147, verso 10 dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Que nosotros no seamos personas confiando en nuestras habilidades, en nuestras fuerzas, que nosotros podamos decir y de verdad depender de Dios, Señor, mis fuerzas vienen de ti. Y depender de Dios como nuestra fuente, como un canto que estamos cantando, yo creo que anoche o esta mañana, en Salmo 68, 35, que la Biblia dice, hablando de recibir fuerzas, que Dios fortalece su pueblo. Salmo 68, 35, dice, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. ¿De dónde viene nuestra fuerza? De Dios. Y nunca olvidarnos. Escuché el testimonio de un predicador que Dios lo estaba usando en su ministerio en una manera muy diferente, pero poderosa. Él estaba viendo que Dios lo usaba, Dios sanaba, hacía milagros en su ministerio. Y un día él sentía en un tiempo de oración, él dijo, donde él vivía había arena afuera. Entonces sentía que el Señor le decía, quiero que salgas afuera un ratito. Y sentía que el Señor le decía,
Dibuja ahí en la arena como un hombre. Entonces, pues sencillamente no, quizás de palitos nada más. Y el Señor le dijo, y ahora bórralo. Y lo borró. Y dices, ¿sabes qué? Todo lo que estás viendo en el ministerio, el día que yo no esté contigo, eso es lo que va a pasar contigo. Tu nombre, porque él está muy conocido en su país, todos están invitándole. El Señor está diciendo, acuérdate que todo el poder que tienes es mío. Que nosotros siempre podamos saber que toda la habilidad, toda la gracia, todo el favor es de Dios. Amén. Pablo decía en 2 Corintios 3:5 que sabía que todo lo que él tenía como capacidad, como poder, él decía en 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La palabra competencia ahí en un diccionario griego significa capacidad. Entonces Pablo reconocía que su capacidad provenía de Dios. Separados de Cristo nada podemos hacer, ¿cierto? Por eso la Biblia dice que nosotros debemos esforzarnos en la gracia, no en nuestro poder. Debemos esforzarnos en el poder de su fuerza, no la mía, no la suya, no en nuestras fuerzas. Entonces, qué interesante el nombre de este rey. Y la Biblia dice en verso 1 de 2 Crónicas 26, el cual tenía 16 años. ¿Cuántos años tenía? 16. Wow. Me da gusto de ver muchos jóvenes aquí. Yo quisiera tomar quizás dirigirme a ustedes jóvenes en esta parte de la prédica. Que ustedes puedan ofrecer sus vidas y creerle a Dios. Si vemos ejemplos en la Biblia, Dios usando jóvenes en la Biblia, Dios puede usar a ustedes. Si ustedes disponen sus vidas. Muchos jóvenes están viviendo para sus placeres, para el dinero, para la droga, para el alcohol, para sí. Pero tú y yo tenemos el privilegio para vivir para el Dios viviente. Es un gran privilegio, ¿no lo creen? Entonces, pues la Biblia dice en Lamentaciones 3:27, Lamentaciones 3:27, habla acerca de un versículo de animar a los jóvenes aquí, que ustedes aprenden de tomar el yugo de Cristo. ¿Qué dice en 3:27? Bueno le es al hombre llevar el yugo ¿desde cuándo? Desde su juventud, ¿no? Es bueno, jóvenes, que ustedes puedan decir, Señor, toma mi vida. Y yo quiero, como la Biblia dice, como Jesús nos invita en Mateo 11, que cuando Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Jóvenes, yo quiero animarles que ustedes puedan hacerlo. Decir, Señor, quiero servirte. Quiero darte, Señor, lo mejor de mi vida. Proverbios 20:29 habla acerca de la gloria de los jóvenes y su fuerza. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de la gloria de algo, muchas veces uno se refiere de lo mejor tiempo de algo, de alguien. Porque yo viví en Argentina por varios años y los argentinos siempre, yo nunca vi a Diego Maradona jugar, pero a veces los argentinos decían, no, en el tiempo de la gloria del equipo argentino, que cuando Maradona estaba jugando. Y la Biblia dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Entonces imagínense las fuerzas que Dios les da hoy, fuerzas físicas, que muchos de nosotros que ya no tenemos su edad, nosotros no tenemos quizás el aguante, la perseverancia, la energía, creatividad, fuerzas mentales, no, que ustedes tienen. Pero yo quiero invitarles que ustedes puedan glorificar a Dios con la fuerza de su vida.
Y muchos en este mundo, ellos entregan sus fuerzas al mundo. Pero yo quiero invitarles por la palabra de Dios. Mire la cantidad de jóvenes que servían a Dios. Según Crónicas 27:1, se ve otro rey que la Biblia dice, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar. 25 años, ¿no? Y luego en Segundo de Crónicas 28:1, de 20 años era Acaz. Wow, nosotros vemos jovenazos sirviendo a Dios. ¿Habrá jovenazos que sirvan a Dios? ¿Habrá jovenazos de reto que sirvan al Señor aquí? Pues ahí está la invitación. Y si quieres ver gente más joven, pues el rey Josías, 8 años cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos tienen más que 8 años? Levanten sus manos. Pues no hay pretexto para nadie entonces. Si él comenzó a los 8 años, comenzó a servir a Dios. ¿Y tú y yo qué estamos haciendo? Es bueno. Eclesiastés 12:1. La Biblia nos exhorta. Acuérdate de tu Creador en tu juventud, antes que vengan los días malos. Estaba predicando en un lugar y una vez alguien se me acercó y tenía como 40 y tantos años y me dijo, soy nuevo en este camino. Apenas yo creo que tenía 1 año. Me dijo, he hecho tantas cosas malas, hay tantos errores, pero estoy contento de estar en este camino. Y me dijo, ¿por qué no me hablaron de esto antes? Yo no supe qué decirle, ¿no? ¿Por qué no me hablaron de esto antes? Cuando tengo muchas cosas, creo que un hombre divorciado, su hogar tronado, nos toca a nosotros hablarles de Cristo, para que las personas de 40, 50 años no digan, ¿por qué no me hablaron de esto antes? Nos toca a nosotros, sus vecinos, sus amigos. A veces nosotros queremos, Señor, envíame no sé, a Pakistán, envíame a la China. Para aclarar una duda, no soy chino, nací en Canadá, pero tengo ascendencia china. Ya está, ¿no? Porque vi a algunas personas mirándome raro. ¿Será de Canadá este? Bueno, ¿dónde estaba? Bueno, algunas personas, envíame al mundo, envíame al África. Pero, ¿por qué no dice, Señor, úsame donde estoy ahorita? No, en el tiempo de Dios, si Él quisiera moverte a otro lado, pues bien. Pero los pecadores en Portugal te necesitan, ¿o no? Los pecadores en tu pueblo donde tú vives también te necesitan. Todos necesitan de Dios, amén. Debemos, como estamos cantando, Señor, presentarnos para ser instrumentos útiles. Entonces, pues jóvenes, yo quiero invitarles que ustedes puedan ser esos jóvenes que puedan ser usados por Dios. Como el rey David, dicen los historiadores, la mayoría, que quizás David cuando mató a Goliat habrá tenido una edad como 16, 17 años, ¿no? John MacArthur, que era un pastor muy respetado en los Estados Unidos, hace poco partió con Dios. Estaba leyendo que él comenzó a predicar cuando tenía 19 años. No tenía una iglesia, pero predicó su primer sermón en el año 1959, predicando ahí en aire libre. El predicador Carlos Spurgeon, muy respetado también, comenzó a predicar cuando tenía 16 años. Un misionero, Hudson Taylor, él era un misionero pionero trabajando en la China cuando él comenzó a los 19 años. El fundador del Ejército de Salvación, Guillermo Booth, era un predicador que Dios lo usaba. Él comenzó a predicar a los 17 años. Jovenazos, usados por Dios. Jóvenes, ustedes están en un buen tiempo.
para servir a su Dios, a su Creador. Denle gloria. Como Chisco estaba predicando el otro día, los obreros son ¿qué? Los obreros son pocos. Muchos pastores siempre dicen, me gustaría tener más obreros. Siempre son los mismos. ¿Dónde están? Aquí están. Amén. Aquí están ustedes para decir, Señor, usa mi vida. Mi mamá ya partió con Dios hace varios años, pero un día yo le pregunté, cuando yo todavía estaba en la prepa, y por curiosidad le decía, mamá, para ti hasta ahora en tu vida, ¿qué época en tu vida que tú podrías decir? Yo creo que esa fue una de las mejores épocas en mi vida. Creo que una mujer de como 50 y tantos años. Y sin pensarlo, mi mamá me dijo, eso es fácil. Cuando era joven, en el colegio. No sabemos lo que puede pasar el día de mañana. Pero jóvenes, ustedes tienen a Cristo, tienen fuerzas, tienen potencial que Dios ha puesto en ustedes. Muchos de ustedes tienen buenos ejemplos. Ustedes dicen, yo no tengo un buen ejemplo. Pues este rey no tenía un buen ejemplo, porque la Biblia dice que en 2 Crónicas 25:27, de este tiempo en que Amasías se apartó de Jehová. Amasías era su papá. Entonces tú puedes decir, pues mi papá es borracho, nunca me enseñó la Biblia, pero tú no tienes que ser una réplica de él. Dios puede comenzar algo nuevo en tu vida, ¿sí o no? Con Cristo, todas las cosas pueden ser nuevas, ¿no? Entonces, aunque no tengas un buen ejemplo, pero tienes lo mejor, Dios está con ustedes. ¿Cuántas veces tendrás tu juventud? Chisco nos predicaba, una vez tú tienes la oportunidad. Entonces quiero animarles, jóvenes, que pueden entregar sus vidas. No sé cuántos de ustedes, los jóvenes, de verdad estén entregados 100%, pero al final de mi mensaje yo quisiera dejarles un reto de entregar sus vidas al Señor y para su servicio. La Biblia dice en 2 Crónicas 26, verso 2, Usías edificó a Elot. Elot estaba buscando la definición en el hebreo según la concordancia de Strong's que yo suelo usar. Elot, una de las definiciones de Elot significa árboles. Entonces yo estaba pensando, árboles. Y luego estaba pensando lo que la Biblia dice, ¿no? En Isaías 61:3, que la Biblia dice que nosotros somos árboles de justicia. Y luego dice en Salmo 92, el justo florecerá como la ¿qué? La palmera. Entonces, nosotros debemos de ser edificadores de gente. Nosotros debemos edificar gente. Jesucristo es nuestro ejemplo. Él invirtió su tiempo no en fábricas, no en casas, no en grandes mansiones. Él invirtió su tiempo en su enseñanza en levantar discípulos. Nosotros somos llamados a ser discípulos. Nosotros debemos enfocar en levantar a otros, edificar a los árboles a nuestro alrededor. Papás, comenzando con sus hijos, ¿no? Comenzando con ellos, haciendo discípulos en su hogar. Y luego para las personas que Dios nos pueda dar el privilegio de influenciar. Pero que usted y yo podamos ser edificadores de personas a nuestro alrededor, a los árboles. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, para los esposos, que ustedes tienen un llamado, no un llamado muy alto, y la Biblia dice en verso Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha. Entonces, y Pablo estaba comparando Jesús con
con la iglesia, con los esposos, los maridos y sus mujeres, y cómo deben también entregarse a sí mismo por ellas. Entonces yo estaba pensando, wow, como Cristo trabaja para presentar al Padre en una iglesia gloriosa, dice en verso 27, no, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. En el contexto, esposos, que ustedes pueden orar, trabajar, leer la palabra, amar a sus esposas para presentar al Señor, también mujeres gloriosas, con la ayuda del Señor, amén. Pues donde tengamos la oportunidad, edificar árboles. Así eso es lo que debemos hacer, porque eso es lo que Dios hace. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y la Biblia dice que debemos imitar a Cristo. Un empresario dijo, si tú quisieras quitar todos los edificios y las fábricas que nosotros tenemos, podrías hacerlo. Y nosotros seguiríamos. Mientras que ustedes no quiten de mí mi equipo, las personas que trabajan en mi staff. Porque si ustedes quitaran de nosotros los edificios, las fábricas, mientras que ellos estuvieran conmigo, podríamos reedificar y quizás hacerlo mejor. Pero si ustedes quiten de mí las personas y dejándome las fábricas y los edificios y los carros, todo esto caería, hablando de su empresa. Porque él entendía el poder estaba dentro de la gente, no en los edificios, en las fábricas. Y nosotros debemos entender la importancia de edificar gente. Pablo dijo a Timoteo, segundo de Timoteo capítulo 2, Timoteo, esa es la visión que él le dio, ¿no? Búscate hombres fieles, sabiendo que Pablo no siempre iba a estar, ¿no? Dijo, busca en verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ¿no? Que sean idóneos para enseñar también a otros. Que seamos edificadores de personas. Eso es lo que el apóstol Pablo también. Él muchas veces su enfoque era de ver las personas siendo formadas en la imagen de Cristo. Que cuando Pablo dijo en Gálatas 4:19, que cuando él dijo aquí en este verso diciendo que él quería, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que Pablo anhelaba. Él oraba, trabajaba para ese fin. Y también Pablo decía en 1 de Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hay muchos líderes hoy en día que ellos definen su éxito por, tenemos este gran edificio, o yo soy conocido, yo tengo tantos likes y porque conozco tantas naciones. Pero Pablo tenía otra definición. Él decía, yo trabajo y mi gozo y mi corona es. Él dice aquí en verso 19-20, ¿no? Mi gozo, corona de que me gloríe, ¿no lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo trabajaba para edificar al pueblo de Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Y no enfocar en nosotros mismos. O pensar que soy exitoso por las cosas que yo puedo obtener. Las cosas que pudiera acumular yo. Nosotros debemos ser edificadores de gente. ¿Cuántos quieren ser edificadores de gente? Este rey, él supo preparar. Como yo le decía en el principio de esta prédica, él tenía sus virtudes. Lamentablemente no terminó bien. Pero podemos aprender de lo bueno y lo malo en la Biblia, ¿sí o no?
Él supo preparar la gente. Ve lo que dice en 2 Crónicas 26, que como él sabía preparar la gente, dice en verso 14, Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Para todos ustedes que pueden estar en una posesión, un privilegio de estar enseñando, de estar dando la palabra, formando gente, usted debería capacitar y equipar a las personas. Un buen líder invierte tiempo, oración, formación en las personas y piensa en levantar a otros, como Jesús, hacer discípulos. Este rey, muchos líderes hoy en día solo piensan en ellos mismos. Este rey gastaba mucho en capacitar y equipar a su ejército. Verso 14, quizás diría para muchos líderes hoy en día, que tal pastor gastó todo el dinero en sí mismo, en comprar una gran mansión, en hacer X cosas. Pero él supo capacitar, invertir en la gente. Nosotros debemos ser edificadores. Que el Señor le ayude, que usted sea un edificador. Tú dices, yo soy líder de jóvenes y tenemos 4 jóvenes en nuestra iglesia. Edifícalos. Tú no sabes lo que Dios podría hacer con algunos de esos jóvenes, ¿no? Yo estaba leyendo acerca de Billy Graham, que fue un evangelista que Dios usó por todo el mundo y Dios lo usó para que muchos conocieran a Cristo. Acerca de su conversión, fue un predicador muy desconocido, que con él estaba predicando, que cuando Billy Graham estaba ahí, el Señor le tocó. Nosotros debemos edificar a la gente que Dios nos dé a nuestro alrededor y ser fiel en eso. Y usted puede edificarlos por sus palabras, ¿no? Dice en Efesios 4:29, habla acerca de hablar palabras de edificación, ¿no? El verbo edificar en el griego muchas veces significa construir o edificar. Que usted pueda ser una persona edificante en sus palabras. Y también, principalmente, debemos edificar con la palabra. Dice en Hechos 20:32 que nosotros somos sobreedificados por la palabra de su gracia. Nosotros debemos edificar con el impartir la enseñanza, no la predicación de la palabra de Dios. Nosotros debemos buscar edificar como Dios nos pueda hacerlo. Seamos edificadores. Y la Biblia dice que Uzías, en 2 Crónicas 26:2, dice que la restituyó a Judá. ¿Alguien aquí sabe lo que significa Judá? ¿Alguien? Pues muchas veces Judá, cuando nosotros vemos en las Escrituras, nosotros vemos en la palabra de Dios que la Biblia dice que Judá se traduce alabanza. Y estaba hablando con uno de los pastores, él dijo, nosotros siempre debemos dar importancia a la alabanza. Necesitamos tener un tiempo de restituir la alabanza primeramente en nuestras vidas personales. No solamente, claro, restituir la alabanza en nuestras congregaciones quizás, porque hay congregaciones que necesitan, pero en nuestras vidas personales, que nosotros nos convirtamos en adoradores. No solo aprender yo sé cantar porque cantamos en la iglesia, pero nosotros, Señor, también yo soy un adorador. Restituir a veces en el diccionario habla acerca de volver al original y diseño original. El diseño original es que todos seamos adoradores, ¿no? La Biblia dice en Isaías 43:21, este pueblo que he creado, Dios nos ha creado
¿Para qué, hermanos? ¿Solo para comer tacos aquí? No, no. O sea, comer tacos es parte de la vida aquí en México. Pero dice, este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. Si somos parte del pueblo de Dios, parte de nuestro destino es ser alabanceros, como decimos en nuestra iglesia. Que nosotros podamos, Señor, restituye en mi vida mi alabarte, en mi congregación. A veces hay congregaciones, bueno, ustedes que hayan nacido en Reto y puede ser que usted no sepa quizás lo afuera, pero hay muchas iglesias donde ya no tienen prioridad la alabanza. Créanme, los que venimos de afuera somos muy bendecidos. Venimos y ven como ustedes ponen una prioridad en alabar y adorar. ¿Hay iglesias ahí afuera? No. No sé, o sea, es muy cuadrado y es algo que es muy triste cuando debe de ser prioridad. En la Biblia hay como, si me acuerdo bien, hay como 500 referencias de alabanza y adoración. En el Instituto Bíblico siempre nos dijeron, debemos enfatizar lo que Dios enfatiza. Si Dios habla de más que 500 veces acerca de adorar y alabar, ¿cuántos creen que debemos enfatizar la alabanza a Dios? Debe ser prioridad. La alabanza es algo eterno. Siempre, lo vamos a estar haciendo para siempre. La alabanza es el privilegio para los hijos de Dios. De ser adorador es algo que Dios busca. ¿Cuántos adoradores habrían aquí en este lugar? Porque es algo que Dios busca en nosotros, que seamos adoradores. Y sabemos también que cuando el pueblo de Dios alaba, suceden cosas, ¿qué? Maravillosas. ¿Cuántos pueden dar testimonios que Dios ha hecho cosas lindas en el tiempo de alabanza? ¿Alguien aquí? Muchos de nosotros, ¿no? No tendríamos tiempo para dar testimonio que cuando estaba en un tiempo de alabanza, adoración, tal cosa me pasó, el Señor me habló, el Señor me quebrantó, me limpió, me llamó, muchas cosas. Pero sí, la Biblia dice que Dios habita en las alabanzas. Y vemos instantes en la Biblia que a través de la alabanza fue un vehículo en lo cual que Dios usó. Nosotros vemos segundo de Crónicas que cuando el pueblo comenzó de alabar a Dios, el Señor hizo una gran victoria. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban alabando a Dios y de repente se rompieron las cadenas. Nunca debemos subestimar lo que Dios podría hacer en un tiempo sincero de alabanza y adoración. Aunque no pasara nada, deberíamos hacerlo porque Él es digno de recibirla. Sin buscar un resultado de ella. Simplemente debemos hacerlo porque Dios es digno de recibir la gloria, ¿sí o no? Y unirnos con los que ya están dándole la gloria y la honra. ¿No? Pues debemos hacer esto. Verso 3, segundo de Crónicas 26:3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Y 52 años reinó en Jerusalén. Era un rey que fue constante. Que si nosotros estamos sirviendo a Dios, que nosotros podamos ser constantes en nuestro seguir a Cristo. Y no ser como muchos que a veces deciden y no, y sí y no, y son volubles, inconstantes, cuando Dios quiere que seamos constantes. Dice 1 Corintios 15:58, que estemos firmes y ¿qué más, hermanos? Digan conmigo, constantes. Constantes. Yo espero que podamos, la próxima vez que nos veamos donde Dios quisiera, que nosotros podamos decir, yo me acuerdo, yo te vi en la convención en Tlaxiaco en 2025. Qué bueno, ¿cómo estás? Pues estamos con luchas, pero seguimos en el camino.
Constancia. Imagínense, este rey reinó 52 años por ser joven. Imagínense todas las broncas en 52 años de quejas que... ¿Tú cuántos años tú tienes? ¿Y tú eres el rey? Y muchas cosas de problemas, de quejas, porque cuando tienes gente, pues siempre también las quejas van con nosotros. Pero perseveró. Hay matrimonios que tienen 40 años y ya han intentado 3 veces. Nosotros debemos tener constancia. Juan 8:31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. De ser un discípulo de Cristo habla de permanencia en la palabra. No solo tener un gusto por ella por unos meses o por una convención. Pero si quieres seguir, si quieres llegar a ser un cristiano fuerte y firme, hay que permanecer en la palabra. Hay que permanecer en la obediencia. No solo quiero obedecer a Dios por el fin de semana y luego vivir como quiera la semana que viene. Dice en Salmo 119:33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y yo le guardaré ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Este camino requiere constancia. Hasta el fin. También requiere constancia en el servicio. Hebreos 6:10 dice, habla acerca de Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y sirviéndoles aún. A veces en mi vida, a veces me encuentro con personas que dicen, yo antes iba a tal iglesia, yo me congregaba en tal lugar, y a veces personas dicen, yo serví en la iglesia, yo era colaborador, yo cantaba en el coro, yo tenía una célula, y hoy, no, ni siquiera me congrego. No solamente de servir en tu pasado, pero debemos estar sirviendo hoy. Nuestro servicio debe ser constante. Puede ser que cambie el área o la tarea, pero que nuestro servicio sea constante. Amén. Constancia debe de ser parte de nuestras vidas. Enoc caminó con Dios por 300 años. ¿Qué ejemplo de constancia, no? Si no somos constantes, sería muy difícil de avanzar en lo que Dios quisiera para nosotros. Noé tuvo que perseverar por muchos años para construir el arca. Pablo tuvo que perseverar hasta llegar al final, cuando él dijo, he acabado la carrera. Pero eso era en sus últimos días o el tiempo que se le quedara. Hablé con un doctor que me dijo, cuando entré mi carrera, creo que estudió más que 10 años. Él me dijo, cuando entré, éramos 2,000 estudiantes, 2,000 compañeros que entraron en la misma generación. Y yo le pregunté, ¿y cuando te graduaste, cuántos eran de los originales? Y me dijo, éramos 30. 30 de 2,000, una fracción. Que el Señor nos ayude, hermanos, que seamos parte de la fracción, amén. Que seamos constantes en el seguirle, en el servirle, en el obedecerle, en el predicarle, en el amarle hasta el fin. Y darle la alabanza siempre. Su mamá, según en Crónicas 26:3, la Biblia dice su madre fue Jecolías. Jecolías en el Strong significa Jehová capacitará. Quisiera darle una palabra de ánimo para las mamás de aquí, que usted puede decir, estoy remando sola, tengo un esposo que no quiere saber nada de Dios, o mi esposo ya me dejó, pero yo quiero seguir a Cristo, estoy llevando a mis hijos a la iglesia. Jehová
le puede capacitar, hermano. Le puede ayudar. Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Nos capacita para hacer su voluntad. Estaba hablando con Francisco, que muy amablemente ha estado llevándome a donde yo estoy quedándome. Yo me decía, yo antes cortaba pelo, ahora soy el coordinador general del colegio. Es decir, yo no lo buscaba, no lo esperaba, pero me decía, pero el Señor me ha ayudado a hacerlo. Es porque cuando Dios nos llama a hacer algo, nos capacita para hacer esa cosa. Quiero animar a usted, hermano. Usted puede ser muy difícil. Tengo luchas. Mis hijos no, a veces no quieren. Mi esposo a veces se opone. Pero Dios te puede ayudar. Nosotros debemos buscar siempre que el Señor sea nuestra ayuda. Amén, hermanos. Que el Señor sea nuestro ayudador. Acuérdense lo que dice Isaías 41:10. Que Dios nos dice, animándonos, diciendo su palabra aquí. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerces. Siempre te ayudaré. Siempre el Dios del cielo va a estar ayudándonos. Gloria a su nombre. David dijo, Señor, tú eres mi ayudador. Imagínese de tener el Dios de los cielos y la tierra decirte, yo te ayudaré. Y tener, Señor, mientras que vayas conmigo, Señor, cuenta conmigo, mientras que me estés ayudando. Pero si no, pues tampoco quiero meterme en algo que Dios no me ha llamado a hacer. Porque eso puede ser peligroso también, ¿no? De confiar en nuestras fuerzas, de pensar por nuestro poder, que nuestra inteligencia, que nuestra habilidad. Acuérdense que el rey que dijo que armó un gran ejército, yo creo que eran de 400,000 personas para ir a la guerra, y vino el varón de Dios diciendo, rey, no vayas, no vas a tener éxito, porque Dios no está en este asunto. Y el rey como, wow. Y nosotros debemos saber, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Pero al otro lado también la moneda es, si Dios no está conmigo en esto, pues ¿por qué me meto? Y simplemente siempre estar buscando la voluntad de Dios. Pero qué bonito en este vida de contar con la ayuda del Creador. Entonces, hermanas, usted puede decir, yo soy como Jecolías. No, Jecolías, su esposo se apartó del Señor, pero Dios le puede capacitar, Dios le puede ayudar, Dios le puede proveer, Dios le puede dar sabiduría en todo este asunto, porque nada es imposible para nuestro Dios. Amén. Yo estaba leyendo un poco del librito que ustedes hicieron para los 40 años y hablaba acerca de cuando el Señor llamó al jefe y para comenzar reto. Y él quizás humanamente no tenía todo esto en su mente, o que el reto estuviera en 30 países, pero Dios le capacitó. ¿Qué más, no? Y la gloria es para Dios. En lo que Dios nos llama a hacer, debemos tener el valor de decir, sí, Señor, me meto en tu plan, sabiendo porque Dios respalda su plan. Dios no promete de respaldar el plan mío, pero el saber cuál es su plan, ahí podemos confiar, Señor, tú me vas a ayudar. Y decir, Señor, yo quiero meterme ahí. Yo me acuerdo una vez cuando viví en Argentina, algunos amigos me dijeron, oye, tú hablas inglés, tú eres de Canadá y muchos quieren aprender inglés, tú deberías levantar un instituto en inglés. Se me ocurrió de hacerlo, pero mi gran error era de no buscar a Dios en el asunto. Y de repente tenía 2 partes en la ciudad de Córdoba enseñando inglés y de repente estaba pensando, qué difícil es, qué fastidioso, y estoy cansado, y ya no tenía tiempo para salir a predicar, ya no podía dedicar tiempo a las cosas de Dios porque estaba enseñando inglés. Y un día un buen amigo te va a decir la verdad, aunque no te guste.
Y me me dijo, oye, ¿te puedo decir algo? Dios te ha traído a Argentina para dar clases de inglés. Y yo supe dentro de mí, no. Es por eso, andas como andas. Y yo decidí, wow, gracias Señor por hablarme a través de él. Cerré los 2 institutos y volví a dedicarme 100% a predicar la palabra de Dios. Debemos meternos en lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque ahí está, usted va a encontrar gracia, usted va a encontrar favor ahí y va a encontrar la ayuda de Dios, amén. Y ser sabio como este rey, Señor, si no estás conmigo, aunque yo tenga 400,000 soldados, no quiero ir. Porque si tú estás conmigo, no importa quién esté conmigo. Pero si tú estás conmigo, no importa quién se levante contra mí. Él hizo lo recto también. La Biblia dice en verso 4. No voy a hablar mucho de eso porque hablaba acerca de la primera prédica que di, que era un hombre que él hacía lo recto. Y nosotros debemos de ser personas también dedicadas de vivir en rectitud, en justicia, de ser honestos en todas las áreas de nuestra vida. En verso 5, según Crónicas 26:5, la Biblia dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Persistió. Él es persistente en su buscar a Dios. ¿Cuántos creen que debemos persistir en este camino? Si tú estás convencido que algo es bueno, tú debes persistir en eso, ¿o no? ¿Tú crees que el camino de Dios es bueno? Debemos persistir. Pablo dijo en 2 de Timoteo 3:14, animando a Timoteo, persiste tú. Y luego tiene una lista de las cosas que él estaba hablando, ¿no? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Estaba animando, persiste. Y nosotros debemos persistir en buscar a Dios. La Biblia dice que Jacobo tuvo que persistir 7 años para casarse con su esposa. ¿Se acuerdan en la palabra de Dios? Nosotros debemos persistir en lo que nosotros podamos creer. Señor, esa es tu voluntad, eso es algo bueno. Y persistir hasta el fin. Y persistir en la adoración. La Biblia dice en Éxodo 33:11 que Josué nunca se apartaba del tabernáculo. Yo quiero estar allí. Quiero siempre estar en la presencia de Dios. Y nosotros debemos tener también esa persistencia en nuestras vidas. Es esencial en nuestro caminar con Dios. ¿Qué tal el apóstol Pablo? Él escribe en Filipenses capítulo 3, lo que Chisco estaba predicando, como él seguía con este anhelo en Filipenses capítulo 3, de esas ganas de buscar a Cristo. Pablo no escribió esas palabras cuando él era recién convertido. Los historiadores dicen que habrá tenido como entre 60 y 62 años, ya un hombre que ya había caminado con Dios, pero quiero que ustedes vean su actitud y todavía una pasión fresca de perseverar, de persistir en su buscar a Cristo. En Filipenses capítulo 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, ¿no? Por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y luego él dice, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Todavía Pablo tenía dentro de ese deseo de, quiero extenderme. ¿No? Ustedes ven esos corredores que se extienden así para ganar quizás por una fracción a otro corredor que está a su lado, esforzándose con todo su ser. La Biblia dice, corred de tal manera que obtengáis. Si estamos en esta carrera, debemos correr con todas las fuerzas, todo nuestro corazón, toda nuestra alma que Dios nos puede dar, hermanos. Y correr así.
Y Pablo está diciendo, prosigo la meta. En vez de decir, oh Pablo, cálmate, y tú ya tienes años en la fe. Pero esa pasión no se apagaba. Persistía en su buscar a Cristo. Aunque ustedes hayan cantado muchas canciones bonitos que ustedes tienen, que Dios les ha dado en reto, veo algo muy bonito de muchos de ustedes. Aunque ustedes que tienen años aquí, ustedes se ve la pasión, la entrega en su adorar a Dios, en su búsqueda de Él. Vamos a persistir. Que el Señor nos ayude. Amén, hermanos. ¿Quién me dijo? Abraham, ¿tu papá era pastor por 50 años? ¿No? Su abuelo era pastor de 50 años. Estaba pensando 50 años pastoreando ahí. ¡Qué persistencia! Los que se van a bautizar, porque ya me enteré que algunos ya van a tomar una decisión de bautizarse y seguir al Señor Jesucristo. Felicidades. Los que se van a bautizar, nosotros vamos a gozarnos con ustedes y vamos a gozarnos y vamos a dar gracias a Dios, pero esperamos también que ustedes sigan. Porque he visto en nuestra iglesia en Tuxtla, a veces algunas de las personas se bautizaban y luego el año que viene, ¿dónde andan? Se mojaron nada más. ¿Cuántos quieren persistir hasta el final? Amén. El Señor solo merece un pueblo que le siga hasta el final. Aunque nosotros podamos tener dificultades, aunque nosotros podamos tener luchas, es parte de la vida, ¿no? Que nosotros podamos persistir. Y él persistió en su buscar a Dios. La Biblia dice en verso 5, vean lo que dice 2 Crónicas 26:5, en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Fíjense que él no buscó la prosperidad, pero Dios se lo dio. Algunos se equivocan y comienzan a buscar las cosas de Dios sin buscar a Dios de las cosas. Algunos prefieren buscar la mano de Dios sin buscar el rostro de Dios. Él no buscaba de ser próspero, él buscaba a Dios. Porque cuando usted tenga a Cristo, ya nada le faltará, ¿sí o no? Pero muchos predican hoy en día animando a las personas que buscan las cosas de Dios, o buscan cosas, buscan dinero, buscan fama, buscan poder. Pero está mal si Dios no es la prioridad. Siempre debemos tener a Dios como prioridad y buscar a Dios. Y cuando tú y yo buscamos a Dios, las otras cosas vienen como añadidura a nuestras vidas. Según Crónicas 14:7, el rey Asa, la Biblia dice que él buscaba a Dios. Fíjense lo que dice. Y dice que este rey hasta gracias. Dice, felicidades, el que está ahí es muy rápido. Pero yo sé que, bueno, se trabó la máquina por un ratito, pero de verdad, admirable cómo ponen las escrituras. Dice, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado. Y Él nos ha dado, ¿qué? Paz. Edificaron pues y fueron, ¿qué? Ellos buscaron a Dios. No buscaron las cosas, no buscaron la prosperidad. No andaban las locuras como algunos pastores dicen. Buscan de ser ricos, buscan la prosperidad, vengan, pacten con Dios, 1,000 pesos y ustedes verán como Dios. Pero no se suele escucharles diciendo, buscan al Señor con todo su ser, buscan al Señor con todo su corazón. Si buscáramos a Dios, hermanos, no nos faltaría nada. Y Dios daría la añadidura en su tiempo, en su manera. Amén. Dios quiere ser el meta. Dios quiere ser el todo para nosotros.
Y Dios le prosperó. Dios le prosperó. Ese verbo prosperar en el hebreo, aquí en 2 de Crónicas 26:5, tiene un significado muy interesante. Dice, Él le prosperó. Dice, este verbo significa en Strong's empujar hacia adelante. Porque muchos definen la prosperidad con una cantidad de dinero o depende de cuántas cosas usted tenga en su casa o en su posesión. Pero qué interesante, empujar hacia adelante. No, hombre. ¿Cuántos quisieran que el Señor estuviera empujando su vida hacia adelante en sus propósitos? ¿No es prosperidad de ver sus hijos sanos? ¿O no? Claro, Deuteronomio 28 habla acerca de parte de las bendiciones de Dios. No de tener tus hijos en buena salud, bendito el fruto de tu tierra y hasta los animales, dice, de tus bestias, de tener un matrimonio con paz y armonía. ¿No es bendición? ¿No es prosperidad? Claro, Dios empujando hacia adelante en sus propósitos, de tener el privilegio de servir. Todo eso son bendiciones y prosperidad. Aunque la prosperidad no aparezca en una cantidad de dinero. Eso es muy limitado. La prosperidad puede manifestarse en muchas diferentes formas. Dios empujando su vida, su familia hacia adelante, con su ayuda, con su gracia, en sus propósitos. Yo veo mucha gente próspera aquí. No estoy hablando de cuánto tú puedes tener, pero bíblicamente. Verso 6. Y salió y peleó contra los filisteos. O sea, era un hombre que se levantaba y tenía como, Jorge Lozano estaba predicando, tenía ese espíritu de combate, ¿no? Y se levantaba y no solamente rompía los muros de los filisteos, pero establecía ciudades. Nosotros somos llamados, sí, de establecer, invadir el terreno del enemigo y ser personas que Dios puede usar para extender su reino en la tierra. Primeramente en nuestras vidas, ¿o no? Porque ¿cómo eran nuestros corazones antes de conocer a Dios? Llenos de cosas del enemigo. Mentira, engaño, decepción, ¿no? Fornicación. Pero ahora Cristo reina en nuestras vidas. Se ha extendido el reino de Dios cuando conocimos a Cristo. Amén. Y ahora yo veo, por ejemplo, Reto comenzó, Chisco me llevó a la casa donde comenzó Reto, en una casa en Santander. Yo veo que ustedes están en muchos países. El Señor les ha extendido. Y nosotros debemos estar abiertos que el Señor siga usando nuestras vidas como Él quiera. Dios usó la iglesia primitiva así. La iglesia no era simplemente para quedarse en Jerusalén. Jesús hablaba de ir hasta el último de la tierra, ¿o no? Y Jesús dijo, haced discípulos en todas las que las dio. Entonces eso es lo que Jesús quería, que sus discípulos pudieran pensar. Pablo recibe en Hechos 16 un llamado por una visión y va, y Dios lo usó para plantar iglesias en Tesalónica, en Filipo. Entonces nosotros vemos que el libro de Hechos no debe parar, que el libro de Hechos podría seguir porque es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Jesucristo, la misma palabra de Dios y la misma fe. Y espero que nosotros podamos seguir en el nombre de Jesús. Amén. Que seamos esas personas, hermanos. Dice en Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hasta el último de la tierra. Verso 7 dice, Dios le dio ayuda. ¿Quién le dio ayuda? Que siempre podamos buscar es la ayuda de Dios. Y decir como David, Señor, tú eres mi ayudador. Que no vayamos si Dios no está ayudándonos.
Conocí una misionera de Suecia y ella me decía, mi papá sintió un llamado de Dios a Argentina. Mi papá no era quizás muy capacitado, nunca aprendió de hablar español bien, pero observaba cómo Dios lo usaba a pesar de sus limitaciones, porque Dios estaba con él. Ella decía, yo me quedaba sorprendida de ver a mi papá en su manera muy sencilla, pero era un hombre de fe, a pesar de no hablar español como los argentinos, pero Dios lo usaba, porque Dios le ayudaba. Verso 8 dice, porque se había hecho altamente poderoso. Si usted usa su concordancia en el Strong's, una de las traducciones de altamente poderoso es la palabra excelencia. Quisiera comentarles algo que he observado en Reto en diferentes partes del mundo. Se ve algo muy común, que estés en Madrid, que estés en Santander, en Colombia, en México. Veo que ustedes tienen la actitud, si vas a hacer algo, hazlo bien. Y quiero animarles que ustedes sigan, que hagan lo mejor que puedan en lo que Dios les puede dar. Pero demos lo mejor a Dios, amén. Que tú y yo podamos siempre buscar el camino más alto. El camino más alto en vez de ir por camino bajo. Cuando alguien te ofende, en vez de guardar rencor, perdona. Como Abraham permitió. Lot, tú escoges. ¿Qué te parece? Prefiriéndole de buscar de hacer, de dar lo mejor de ti en el trabajo, en vez de decir, no, el jefe no se dará cuenta. Siempre buscar el camino más alto, en vez de ir por camino más bajo. Si ves que muchos de los compañeros de trabajo están robando dinero de la empresa, tú no te metes ahí. Una persona que nunca te saluda, que tú puedes saludarle. Que nosotros siempre podamos escoger el camino, lo que Dios quisiera, como Jesús dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Es el camino de Cristo, amén. Es el camino alto. Que nosotros podamos ser esas personas. La Biblia dice en 1 Crónicas 17:17, David dijo, Señor, tú has mirado a un hombre excelente. Yo entiendo que todo proviene de Dios. Y Dios es un Dios excelente. Mira la creación. Es increíble, ¿sí o no? Todos los paisajes que uno puede ver se queda como, ¡wow! Chisco hablaba acerca de cómo el cuerpo humano es un milagro. ¿Cómo funciona? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios excelente? El salmista dijo, cuán excelente es tu nombre. Nosotros debemos procurar, como dice en Efesios 5:1, de imitar a Dios. Siempre hacer lo mejor en lo que hagamos. Dice en Eclesiastes 9:10, en lo que viniere tu mano, hazlo según tus fuerzas. Da lo mejor en lo que tú puedas. Dios dio lo mejor. Dios envió a su Hijo. Debemos dar lo mejor, amén. Antonio me decía, en Reto, mientras que Dios nos ayude, tenemos el pensamiento, si vas a hacerlo, hazlo bien. Hay una hermana en nuestra iglesia que cuando le toca recibir la gente como mujer, ella va a la mía extra. Entras en nuestra iglesia, de repente ella entrega un chocolate con un versículo de la Biblia impreso en un, no sé, en este papel, y luego envuelto con un chocolate y con el logo de Casa de Oración. Nadie se lo pide. Ella lo hace. Yo dije, wow, ella va a la mía extra. Ella trata de dar lo mejor de ella que cuando le toque. ¿Sabía que la reina Esther, cuántos meses se preparó antes de presentarle delante del rey?
Estaba leyendo un poco acerca, dice que esas mujeres se preparaban 12 meses. 12 meses. Imagínense, 12 meses, qué preparación. No se preparó diciendo, rey te llama, ¿cuándo? ¿Mañana? Ah, bueno, a ver qué tengo. Tengo algunos chanclas por ahí, lo que caiga, ya me presento, ¿no? Ustedes que sirven en la iglesia, prepárense. Prepárense lo mejor que puedan. No estoy diciendo, tenemos que irnos de aquí, ir a un instituto bíblico. Yo veo que Dios ha provisto un instituto bíblico en Reto. Con la esposa de Juan me decía, es por la experiencia de estar en el campo de trabajo. Un pastor aquí, el pastor Gustavo, me dijo, mi instituto bíblico fue cuando estaba encargado de los chicos en Guadalajara. Como Dios quisiera prepararnos, que nosotros podamos prepararnos, amén. Y que nosotros podamos prepararnos y buscar decir, Señor, quiero dar lo mejor de mí. Y ser excelente como David decía, en mi trabajo, no, en mi servicio a Dios, en lo que yo haga, cuando me toque predicar, que suba preparado. No como ese predicador que subió sin prepararse y dijo, a ver si el Espíritu Santo quisiera hablarnos hoy. Una vez visité una iglesia y cuando llegué, estaba pensando, pastor, ¿y cuándo va a comenzar? Estamos esperando a que dirija alabanza. Ah, bueno. Como 15 minutos después entró el dirigente de alabanza con su pantalón de gimnasio y su musculosa. Hermanos, buenas noches. ¿Qué quieren que cantemos? ¿Le parece que subió preparado? Hermanos, Dios se le merece lo mejor. Si nos toca hacer algo como dirige alabanza, como recibir a la gente, felicidades a las hermanas, a las personas que han cocinado. Muchas gracias. ¿No? Amén, hermana. Gracias a los cocineros. Hágalo bien en lo que hagamos, amén. Demos lo mejor de Dios. La comida, nuestra adorar, debe ser lo mejor, amén. Y termino con esto, si quieren ver en verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de Jehová. Él hacía algo que no le correspondía, porque no era el sacerdote. La Biblia dice en verso 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes hijos de Aarón. Nosotros vemos el comienzo de su caída. Ese rey que fue muy ejemplar en muchas áreas, que Dios le prosperó, Dios la ayudó, tenía excelencia en todo lo que hacía cosas increíbles y diferentes, ¿no? La Biblia dice en verso 15 que hicieran máquinas, ¿no? Y máquinas para arrojar saetes y grandes piedras. Estaba estudiando que esa fue la primera vez en la historia de una máquina así en la historia. Dios le dio creatividad. Quiero animarles en su buscar a Dios, en su servir a Dios, que estemos abiertos a las ideas de Dios. Antonio me decía que cuando me daban el tour con los otros hermanos, los hermanos de Portugal y algunos de España, Antonio me decía, pues nosotros comenzamos esto para alcanzar, para hacer sal aquí, pero también estamos abiertos a la idea de hacer algo diferente. Hasta las personas en Oaxaca se quedaron sorprendidos. Y yo le decía, ¿y cómo ha sido la recepción de los pastores? No, muy contentos. Hasta enviar sus hijos, hermanos de la congre. Nunca
Nunca hubo antes un colegio así en Tlaxiaco, pero ¿por qué no? Si Dios está en algo, ¿no? Como este rey. Verso 16. Era fuerte, era poderoso, era conocido, era próspero. Mi palabra para ustedes, para todo, me incluyo, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. La historia de los hombres es testigo persistente de los sutiles peligros que son creados por la prosperidad. Más hombres son arrasados por ella que por la adversidad. La prosperidad siempre pone al alma en peligro de orgullo, de un corazón altanero. Y el orgullo siempre va antes de la destrucción, de un espíritu altivo antes de la caída. Como dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Un comentario dice, Dios no puede confiar en algunos de nosotros con prosperidad y éxito, porque nuestra naturaleza no puede con ellas. Claro, no es el caso para con todos. Pero es una advertencia, hermanos. Una advertencia, Señor, guarda mi corazón. Y sobre todas las cosas debemos guardar ¿qué? Y como André predicaba, en su primera prédica, la necesidad de doblar nuestras rodillas. Pon en mí, Señor, un corazón humilde. Cuando podamos ser humildes por la gracia de Dios, vamos a recibir su gracia, porque Dios da gracia a los humildes. Y Dios atiende a lo humilde. Pero tiene ellos que no tienen humildad de lejos. Hermanos, ¿qué entró en su corazón? Rebelión, altivez. Y comenzó de hacer algo que no le tocaba hacer. Alguien dijo, no hay peor fracaso que ser exitoso en algo que Dios no te llamó a hacer. Nosotros debemos tener miedo de hacer cosas, meternos en cosas que no nos correspondan. Y simplemente entregarnos y buscar la voluntad de Dios. Según Jesús, dijo, Padre, te he glorificado en la tierra, porque yo hice lo que tú me diste que hiciese. Es una buena definición del éxito. Porque muchas personas ponen hoy en día cuál es la definición de éxito. El día que tengas tanto en tu cuenta bancaria, el día que tengas una congregación de tanta gente, que tú tengas 2 carros o lo que sea. Pero según Jesús es que podamos hacer la voluntad de Dios. Eso es todo, ¿sí o no? Con un espíritu como diría David, Señor, tú me has mirado, un hombre excelente. Que ustedes pueden seguir con, es algo bello en reto. Se ve en lo que hagamos, que lo hagamos bien para la gloria de Dios. Si me toca servir, si me toca trabajar, si me toca llevar muebles, si me toca bajar muebles, lo voy a hacer con una sonrisa. Si me toca cantar, cantaré con todas mis fuerzas. Si me toca limpiar, voy a limpiar si de repente el alcalde ya estuviera por llegar en 15 minutos. Sabiendo que no sirve al hombre, es a Cristo, el Señor, nosotros servimos. Y debemos hacer las cosas lo mejor para Cristo. Amén. David, buen ejemplo. David sabía que cuando él estaba por enfrentar a Goliat, hey David, ¿quieres usar esta armadura? Eso no, eso no me corresponde. Eso no es para mí. No es lo mío. Dios me va a usar con esta onda. No es que usar quizás la armadura sea algo malo para un guerrero, pero él entendía. No confiaba en la armadura, confiaba en Dios. Él sabía que no lo correspondía. Que el Señor nos ayude también que nosotros podamos entender su voluntad para nosotros y hacer las cosas de la mejor manera que podamos. Amén. Oremos.